Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos, amigas, amigos televidentes, a esta nueva entrega de Teledebate, la última de esta semana. Sí. Porque el personal de aquí, pues, naturalmente tiene también que derecho a celebrar en estos días, mañana Nochebuena, pasado mañana Navidad y, bueno, ya en el sábado y domingo. Ramón Reyes, y quien les habla, vamos a estar la próxima hora con ustedes, como siempre, compartiendo temas de interés y una muy importantísima entrevista que vamos a presentar en el próximo segmento. Y la reflexión de este día, Ramón dice así: lo que sabemos es apenas una gota de agua, lo que ignoramos un océano. Esta es la reflexión de Isaac Newton, el hombre que le cayó la manzana a la cabeza, ¿te recuerdas? Bueno, una gota de agua. Sí, no fue una gota, le cayó una manzana. Y ahí entonces descubrió la ley de atracción de la Tierra. Y en la memoria histórica nos recuerda que en el año 1805 nació el líder religioso estadounidense Joseph Smith, creador de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, conocida como mormona. Promovió la ley de la tolerancia de la poligamia. En 1844 fue linchado, tenía apenas 34 años. En la avenida Bolívar existe un lujoso templo mormón al que solo tienen acceso los miembros de esa religión. En 1834 falleció el economista inglés Robert Malthus, creador de la controversial teoría malthusiana del control de la población. En 1847, acusados de conspirar contra el gobierno, fueron fusilados el general José Joaquín Puello, su hermano Gavino, su tío Pedro y Manuel Trinidad Franco. En 1903, en Santiago se produjo el deceso del general José Desiderio Valverde, expresidente de la República. Y en 1972, Managua, capital de Nicaragua, fue reducida a escombros por varios terremotos. Pocos días después, amanecer del 1 de enero, el notable pelotero boricua Roberto Clemente, exaltado póstumamente al Pabellón de la Fama, perdió la vida cuando el avión donde conducía ayuda para los damnificados se precipitó al mar en la bahía de San Juan. Y bueno, pues, Ramón, la tradicional tregua navideña no fue obstáculo para que el doctor Waldo Cero convocara una asamblea general del Colegio Médico Dominicano, a la que dice que asistieron unos 300 galenos, un poco más quizás. Advirtió al gobierno que de no acceder a sus demandas habrá confrontación. Y varios de los asistentes, Ramón, prepárate, porque pidieron a coro paralizar los hospitales en apoyo de las mismas. Así que los pacientes pobres que se vayan preparando mientras el juramento hipocrático se va por el sumidero. Y la señora Hillary Clinton avanza en la preferencia del Partido Demócrata como candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Su programa se basa en el fortalecimiento de la clase media, la exaltación del valor de la familia como célula fundamental de la sociedad y una reforma migratoria integral. En un reciente debate, si lo logra, bueno, va a poner una pica en Flandes porque hasta ahora Obama no ha podido en ese sentido lograrlo. Es decir, que el Congreso le apruebe en este caso los proyectos que le ha enviado en ese sentido. Es posible que en las elecciones próximas se va a renovar parte del Congreso y que los demócratas queden en mayoría. Vamos a ver. Que ella pueda arrastrar. Ahora los republicanos son los que están controlando tanto la Cámara de Representantes como el Senado. La señora Clinton, y esto fue en un debate, en un reciente debate, la señora Clinton pidió permiso para ir al sanitario en un momento, es decir, cuando hubo una pausa. Y en esa ocasión, Donald Trump, que era el contrincante, aprovechó para hacer un ácido comentario en contra de ella. Esto en el aire, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin duda, este buen señor lo es todo menos caballero. Lo único que le falta, a mi juicio, es relinchar. Sí. Y el plan de desarrollo... Pero eso lo hace adrede, ¿eh? Él lo hace adrede, sabiendo que lo está haciendo mal. Yo no sé si es adrede pues sí. o ya es por naturaleza. Porque el tipo, la verdad que es una cosa... Además, se ha buscado ahora un apoyo que no le va a favorecer lo más mínimo.
logró que Alexander Putin hablara bien de él. Sí, Y no creo sí. que se le caiga muy bien al electorado americano. Bueno, por otro lado, se anuncia que el gobierno va a llevar a cabo un plan de desarrollo en Manzanillo. Manzanillo, Ramón, posee, yo no sabía eso, posee el puerto de mayor calado en el Caribe, Sí, sí. pese a lo cual apenas dispone de movimiento. Fíjate, yo estuve allá el pasado año y el único movimiento que había en ese momento se limitaba a uno que otro embarque semanal de guineo orgánico. Me dio una pena enorme aquel ver con esas condiciones naturales prácticamente inactivo. Entonces, el proyecto económico binacional Quisqueya tiene incluido a Manzanillo entre sus inversiones, ¿eh? Claro, porque por ahí se pueden exportar Ahí es que van a hacia el hacer, exterior y- toda la producción ok, de ambos correcto. lados de la frontera. Van a producir, van a construir entonces los vías de acceso también y van a reacondicionar todo el puerto para, por eso, como tú dices, poder exportar toda la producción que piensan desarrollar en la zona fronteriza. Por otro lado, mira, el secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática en Venezuela, Jesús Torrealba, revela un plan del gobierno de Maduro para impedir la juramentación de 22 legisladores oposicionistas. Dice que depositaron una instancia ante jueces suplentes, ¿te recuerda algo de los jueces suplentes? Del Tribunal Supremo de Justicia por parte de elementos oficialistas, y se le negaron a los abogados opositores le negaron a dar conocimiento de la instancia. Así que todo apunta a una maniobra electoral para impedir que la oposición controle la Asamblea Legislativa. Una guerra fría. Yo creo que Venezuela por ese camino se van a producir acontecimientos muy desagradables, ¿no? Por otro lado, señores, bueno, las autoridades apresaron a Pascual Cordero, alias El Chino, muy amigo de Ramón, Zafa. quinto capo de la droga entre los 18 más buscados. Estaba en libertad bajo fianza, acusado de haber contratado sicarios para dar muerte a un ex sargento policial. Le pusieron una fianza de 4 millones de pesos, pero resulta que le calculan una fortuna de 300 millones, así que tenía para pagar 75 fianzas. Pero la fianza era en documentos. Sí. Sí, en seguro. No era en efectivo. Los 4 millones no fueron en efectivo, uno encima de otro. Bueno. Él está reclamado por las autoridades norteamericanas. Si es jugado allá, señores, no hay que decir cuál será el resultado. Es una sentencia corta y el disfrute de gran parte de su fortuna. Bueno. Ahora, aquí, yo tengo entendido que está pendiente de aprobarse un proyecto de ley que no sé por qué no se aprueba, que permitiría la incautación aquí de bienes derivados del narco y otra actividad ilícita, sin importar que lo juzguen allá. Bien, pero oye, eso se puede, Claro. aún sin la ley, porque el Estados Unidos lo pide, muy bien, tienen perfecto derecho, pero nosotros podemos juzgarlo primero aquí, condenarlo aquí, incautarle sus bienes, Claro. y entonces cuando cumpla, se lo mandamos a Estados Unidos. Sí. Es lo que Estados Unidos hizo Como con el expresidente países, de Panamá, hicieron eso, Claro. y se ha pasado casi 40 años en la cárcel. Así mismo. En Estados Unidos, en Francia y ahora en Panamá. Y después se lo alargaron para allá. Bueno. Hay que poner fin a una situación, porque mire, eso constituye una burla a la justicia. Y a la sociedad. Y ahí dominicana. tenemos varios ejemplos. Ahí se han beneficiado Quirino Paulino y otros conocidos narcotraficantes. Están viviendo de lo mejor. Y mira, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana, Circe Almanzar, y el presidente de Ángel Osvaldo Oyer, advierten sobre la necesidad de impulsar la creación de empresas para originar más empleo. Porque dice que de esa forma se contribuiría a elevar los salarios. Yo estoy de acuerdo. Porque hay una realidad. Cuando el empleo escasea, la mano de obra se abarata. Y hasta llega a envilecerse. Así es. En especial cuando no es calificada. Que es la que en la República Dominicana abunda. Ese es el problema. Entonces, en Haití, bueno, no hay que decir lo que está pasando, las maquinaciones del señor Martelly. Fíjate, están acusando a Martelly de estar promoviendo, de haber promovido un fraude en la primera vuelta para favorecer a su candidato y de estar preparando un nuevo fraude ahora en la segunda vuelta. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, Martelly entonces, sin contar con la oposición, de que nombra una comisión investigadora, ustedes se imaginen el grado de confiabilidad que va a tener.
Pero además de eso, mientras las elecciones se alargan, él sigue de presidente. Ahora va a estar el presidente de facto. Sí. Oye, el señor ha salido un poquito, no es solo un comediante. Bueno, los gringos tienen parte de responsabilidad ahí. Bueno, Se lo impusieron a la sociedad haitiana. bueno, Acuérdate que él era bailarín en Miami y de bailarín en Miami, desnudo, haciendo striptease, lo sacaron para traerlo a Haití y entonces un tipo descalificado. totalmente. Entonces, Bueno, señores, vamos a hacer la pausa y cuando retornemos vamos a estar recibiendo el teledebate de nuestro huésped de hoy, que es un huésped muy especial. Señores, por favor. Bueno, hay huéspedes que honran un programa y este es el caso de nuestro huésped hoy, el doctor Rafael Ciprián, magistrado del Tribunal Superior Administrativo. Así que bienvenido y honrado con su presencia. El honrado soy yo, don Mario y don Ramón. Muchas gracias por su invitación. Doctor, para ilustrar un poquito a los amigos televidentes, vamos a hacer un breve perfil de su carrera. ¿Cuántos años usted vive en el Poder Judicial? Llevo 18 años. 18 años. ¿Ingresó en qué En el forma? 98, Ah. por medio de concurso que realizó la anterior Suprema Corte de Justicia y nosotros ganamos. La que presidía Jorge Tubero. Sí, así es. ¿Y entonces qué posición ocupó entonces? En el Tribunal Superior de Tierras, miembro. Miembro del Tribunal Superior de Tierras. Y de entonces para acá, ¿en qué distintas posiciones ocupaba? Sí, en el Tribunal Superior de Tierras duré 15 años. Ahí fíjate dónde lo conocí Sí, usted. 15 años. Luego, en ese mismo tribunal, ascendí a primer sustituto de presidente, no porque me designara la Suprema, sino por antigüedad en el servicio, porque era el más viejo en la designación. Y resulta que de ahí, sin consultarme y sin mi autorización, me trasladaron degradado el Consejo del Poder Judicial a miembro de la primera sala de la Corte Civil de Santo Domingo, del Distrito Nacional. Ahí duré un tiempo, luego me propusieron para que fuera al Tribunal Superior Administrativo como presidente de la segunda sala, y yo acepté. Pero resulta que cuando llegué al Tribunal Superior Administrativo no me dejaron ejercer como presidente. Me dejaron en el limbo porque decían que el Consejo del Poder Judicial no podía enviarme como presidente, sino que tenía que someterlo a la Suprema Corte de Justicia, al Pleno, para que lo aprobara. Y entonces a mí no me dejaron ejercer. Y yo tuve un tiempo en el limbo, que no era abogado ni era nada, era un parásito cobrando. Y yo dije que esa situación yo no la sostenía ni la aceptaba. Y le envié un oficio al Consejo del Poder Judicial donde le manifesté que yo no podía seguir en esa condición cobrando sin trabajar. Y entonces decidieron resolver mi situación y el Pleno de la Suprema no aprobó en ese momento mi ascenso. Por tanto, me dejaron como miembro simple del Tribunal Superior Administrativo en la segunda sala. ¿Y a qué atribuye esa ojeriza? Porque es una especie de Porque ojeriza. hay una persecución en el Poder Judicial contra mí, porque yo no me he sometido ni a línea ni a órdenes, porque yo fallo conforme a derecho. Y yo no acepto que porque alguien esté en posición superior en el orden jerárquico administrativo quiera trazarme líneas sobre cómo yo debo fallar un expediente, porque yo me debo solo a la Constitución y las leyes al momento de fallar. Entonces, para que usted vea, en esa segunda sala me quedé como miembro. Al presidente de esa segunda sala lo trasladaron como presidente de la primera. Y entonces en esa segunda sala ya yo pasaba a ser el presidente por mérito de carrera y por antigüedad. Resulta en la carrera, y se resulta que la Suprema, para no designarme el Consejo del Poder Judicial, no designarme presidente de esa sala, me traslada a la tercera sala liquidadora, una sala
que no era una sala plena, sino De una sala audiencia. simplemente para que usted fallara la mora judicial, los expedientes que tenían acumulado pendientes de fallo, llenos de polvo, de años del Poder Judicial en ese tribunal. Resulta que yo, como presidente de esa sala liquidadora, liquido todo. Soy un juez sin rostro, no subo audiencia y no doy la cara a nadie, simplemente en una planta y en un rincón detrás de un escritorio. Entonces, cuando termino y liquido totalmente, tan grande fue el trabajo que realizamos que pusimos al día total esa sala y el tribunal. Lo terminamos porque hubo otro presidente previo. Y la Suprema y el Consejo lo vieron tan bien que dieron plena función a la sala. La sala ya como una sala total. El Consejo me propone para presidente de esa sala ante el Pleno de la Suprema y el Pleno de la Suprema no me aprueba, sin dar ninguna razón, ninguna motivación y sin yo haber cometido ninguna falta. ¿De qué Suprema estamos hablando? De esta Suprema Corte. Y si yo hubiese cometido alguna falta, pues tenían que llamarme para yo darle explicación, pero sin ningún respeto ni consideración y sin ningún debido proceso como manda la Constitución. Entonces, me trasladan de esa sala como un simple miembro a primera sala, sin que haya ni siquiera un conflicto ni una denuncia. Yo en 18 años de juez en el Poder Judicial nunca he estado involucrado en ningún escándalo, nadie se ha quejado de mí, ni me han vinculado nunca a ningún acto deshonesto, ilegal, inmoral, nunca, porque mi proceder no permite eso. Y resulta que me mandaron como simple miembro y designaron a otra magistrada interina en esa tercera sala. Y a esa le hacen un cumpleaños, hasta el grado que le hacen una fiesta cuando ella va a subir a la primera audiencia, cuando es interina. Y cuando a mí me enviaron interino presidente de la segunda sala, no me dejaron ejercer, y a ella sí le dejaron ejercer plenamente. Entonces yo encontrándome ya en la primera sala como un juez pleno, y ustedes deben saber que es una persecución feroz y perversa contra mí. Y ya sabrán por qué fundamentalmente, y hay otras razones además. Entonces, estando yo en esa sala ahora, se destapa el Consejo del Poder Judicial trasladándome con degradación a la Corte Laboral del Distrito Nacional. Yo estoy ahora en un tribunal de jurisdicción nacional. Que es una alta corte sin presupuesto y de hecho, que es la puerta de entrada al Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Administrativo. Yo me asombro porque ni siquiera me llamaron ni nada, con pleno desprecio, como si yo no fuera un ser humano, sino una cosa, un objeto que se tira y se coge. Entonces me quejé a lo interno. Siempre he peleado internamente quejándome por todo eso que no he aprobado, ni me han pedido mi consentimiento. Y entonces la callada como respuesta es que me han dado. Pero tengo para decirle que ese traslado es arbitrario, inconstitucional e ilegal. Y paso a aprobárselo. Viola el artículo 51 de la Constitución, 151 de la Constitución que establece que la inamovilidad del juez y que no se puede trasladar ningún juez sino de conformidad con la ley. Y la ley de carrera judicial establece en su párrafo del artículo 18 que a ningún juez se le puede trasladar sin previa anuencia del juez. Por tanto, hay que consultarlo y que el juez dé su consentimiento. A menos que no haya cometido alguna falta que amerite. Entonces, eso es una sanción. Exacto. Y para sancionarlo con un traslado hay que citarlo, Claro, hay que oírlo, hay que acusarlo, hay que ver por qué se señala esa falta y que él dice. O sea, usted no le han dicho ni media Nada, palabra. nada, nunca nada. Y además hemos enviado comunicación permanente al Consejo y nunca nos responden. No nos responden. Tengo entendido que en las distintas evaluaciones que han Sí. hecho de su trabajo periódicamente, siempre la nota suya ha sido excelente. La más alta, excelencia. La más alta. Oiga, en los 18 años yo siempre he sido excelente en todas las evaluaciones anuales que me ha hecho la Suprema Corte de Justicia y me ha hecho el Consejo del Poder Judicial. Pero déjame decirle por qué además, entre otras cosas, además de mi fraternidad con todos mis compañeros y las condiciones
de administración y alta gerencia que aplico en el despacho, es porque yo tengo el despacho siempre limpio. Como usted ve, ese espacio ahí limpio, sin nada, sin ningún expediente en mora judicial. En 18 años nunca he tenido un expediente que me haya pasado de un mes al otro. El cúmulo de expedientes que me pasan en cada mes, que es una carga de trabajo, yo lo fallo en ese mes. Hasta el punto que los abogados, cuando necesitan urgente su fallo, piden que se lo pasen al magistrado Rafael Ciprián y le dicen, pero no se lo podemos pasar todos. Y además, cuando ellos se enteran de que me lo pasaron a mí, su expediente, y llevan urgencia por su sentencia, van por secretaría y dicen, yo voy por secretaría porque no hay que hablar con el magistrado Ciprián. Importante esto, que para que haya corrupción en el Poder Judicial, es necesario, como un método muy aplicado, que el juez retenga el fallo por un tiempo largo para que usted, que está esperando ese fallo y que tiene carga económica, pagando intereses, que tiene un posible comprador que le va a comprar después, entonces usted se desespera. Y al usted desesperarse, va y engrasa la maquinaria para que el expediente sea fallado. Esa es una forma de corrupción. Rafael Ciprián nunca ha permitido eso. Tanto es así que los abogados no van a pedirme fallo, porque saben que antes del mes su expediente está fallado. Estamos hablando que me lo pasan en una semana y a la semana siguiente ya está motivado. Y en el mismo mes se va, por eso cada mes cierro cero, cada año cero, entraron tanto, salieron tanto, quedaron cero. Resulta que eso es un mérito que ofende, que molesta, porque en nuestro medio el Usted se ha convertido, mérito... vamos a cuento una cosa, pues lo que pasa es que usted sabe lo que ocurre, que usted es un ser antisocial, porque usted está rompiendo la norma, entonces ese es el problema. Ese no es el sistema. Sí, Sí. permítame, vamos a hacer una pausa y regresamos. Sí. Bien, hoy en Teledebate pues tenemos la honrada presencia del doctor Rafael Ciprián, magistrado del Tribunal Superior Administrativo. Doctor, ¿a qué atribuye usted que precisamente en estos momentos, cuando hay 3 magistrados sometidos a juicio disciplinario por alegados actos de corrupción, hay un ex magistrado del Consejo que es renunciante y una jueza que inclusive se encuentran en estos momentos en Najayo sufriendo una medida de coerción de 3 meses, que en este preciso momento a usted lo hayan trasladado y degradado sin ningún tipo de motivación, sin notificarlo a usted, sin decirle ni media palabra. Es que hay el propósito en este caso de manchar su imagen, de que la gente piense que usted está involucrado en algo de esto. Sí, O esa es la precipitarlo intención. para que renuncie. Esa es la intención, humillarme, ofenderme, para que yo en un brote de dignidad y de decoro renuncie, porque incluso esa ha sido la tónica. Y además, yo no soy cómodo para algunos que entienden que el juez debe someterse a órdenes superiores. ¿Cómo es eso? No estoy hablando del magistrado Mariano Germán, que él no ha dado órdenes superiores en mi caso, pero otros sí lo han dado allá. Y yo no he obedecido esas órdenes superiores. Por suerte que no han sido del magistrado, presidente del Consejo y de la Suprema Corte de Justicia, no me ha llegado esas órdenes. Pero de otros que se creen muy poderosos y hacen sugerencias y bajan líneas, y yo no he aceptado esas líneas. Entonces yo resulto incómodo. Pero ahora, con este traslado degradante e inoportuno, el Consejo del Poder Judicial ha cometido un grave error porque me ha trasladado sin cumplir el debido proceso. Me ha violentado, por tanto, derechos fundamentales. El derecho fundamental a la dignidad humana, porque me traslada en un momento en que el Poder Judicial está siendo fuertemente cuestionado, incluyendo el tribunal. Si hay irregularidad o jueces que no están actuando adecuadamente, pues investigue y determine quiénes son. Sancione a los que sean, previo proceso. Pero no haga una cacería de brujas queriendo meter a quien no está en ese paquete. Y es mi caso.
Mi caso es que yo he llevado una conducta intachable en el Poder Judicial, una conducta que me he ganado con pleito con superiores porque no me he sometido a sus órdenes, porque he fallado conforme a derecho, conforme a como manda la ley. Lo que es más interesante, en este momento se ha cuestionado el Tribunal Superior Administrativo y entonces la Suprema viene y me traslada violando hasta el reglamento de carrera judicial en los artículos 69 al 71 que establecen, como dice la ley de carrera judicial, que no se puede trasladar un juez sin el consentimiento previo del juez y sin el debido proceso. Entonces el Consejo del Poder Judicial a mí no me pidió anuencia ni consentimiento y como yo no he cometido ninguna falta, tampoco me han hecho proceso. Que no inventen ahora, ni de ahí ni de otra parte, falta, porque no he cometido falta alguna en 18 años. Y le aseguro al pueblo dominicano, a usted, don Mario, a usted, don Ramón, que yo no voy a ser trasladado en la ejecución con esa condición. Y se lo aseguro porque el sistema jurídico me da alternativa para hacer revocar y anular esa decisión del Consejo. Usted Y ya solicitó sometí un recurso de reconsideración. Ya sometí mi primera acción, que fue un recurso de reconsideración ante el mismo Consejo. Pero si el Consejo no decide rápidamente eso o no me llama y me resuelve de manera conforme al derecho y me reconoce mi condición y rango en la carrera judicial que me he ganado con un trabajo tesonero, honesto, tan honesto y tan tesonero que puedo decirle, por ejemplo, que en el Tribunal Superior de Tierra se fallaba 5 y 7 sentencias por mes cada juez. Y yo supe fallar 34 sentencias en un mes. Mientras otros jueces fallaban 5 y 6, yo fallaba 34 sentencias. Por eso yo mantenía mi despacho al día siempre. Lo que es todavía más degradante es que en la violación de la dignidad humana del juez se viola el artículo 38 de la Constitución y cuando se viola la dignidad humana de cualquier persona se le está acondicionando a ser un objeto o cosa que no podemos permitir. Y se violó también el debido proceso, como ya he señalado, establecido en el artículo 69.10 de la Constitución. Lo que es peor, se violenta el derecho al juez a ser independiente, que no es un derecho del juez, es un derecho de la sociedad, de los justiciables, porque cuando usted le van a llevar un proceso, usted quiere que ese juez no coja línea, que ese juez no reciba órdenes, que ese juez no obedezca mandatos, sino que falle, apreciando la prueba que usted aporta y conforme al sistema jurídico. Pues también eso se ha violado. Y mi reclamo no es solamente por mi caso, sino por todos los jueces del país, que la mayoría de los jueces están atemorizados. Mire que los trasladados y removidos en esta ocasión junto conmigo fueron 4 jueces, 2 más de mi sala, otro de la tercera y yo fuimos 4. Y observe que yo soy el único que ha salido a defender su dignidad, su honor. Y los demás jueces, ¿por qué no lo han hecho? No es porque ellos no tengan dignidad y honor, sino porque tienen miedo, porque necesitan el sueldito, tienen obligaciones alimentarias, pagan hipoteca, tienen hijos pequeños, y entonces temen que si reclaman el Consejo lo cancele. Resulta que yo tengo mi problema. ¿Y el Consejo puede cancelarlo? Sí, le pasa un juicio sumario. Pero sin algún motivo. Pero se inventan el motivo. Ya, oiga lo que ha pasado con muchos jueces, y lo digo responsablemente, y ahí están los jueces que lo pueden decir. Lo juzgan por un hecho y luego lo condenan por otro, que no era el que lo estaban juzgando. Y luego hablan de debido proceso de ley, luego hablan de justicia. Eso no es justicia. Claro. Es como que están juzgando a Pedro por haberse comido un dulce y entonces lo condenan por un asesinato. Correcto. De eso se trata. En las redes sociales en todos estos días, después que salió todo este boom. Tenemos que hacer una pausa. Pues la hacemos ahora. Vamos a hacer la pausa.
Bien, estamos conversando con el magistrado juez del Tribunal Superior Administrativo, Rafael Ciprián. Magistrado, viene ahora una parte interesante. Le iba a preguntar en el segmento anterior si usted había estado leyendo las cosas que están circulando en las redes sociales. Y me refiero al patrimonio. Se dice que usted es un hombre rico, que tiene muchísimo dinero y quizás por ahí viene el cuestionamiento. Sí, yo soy rico espiritualmente y también tengo un buen patrimonio de pequeño burgués familiar. Cuénteme de eso. Mi patrimonio está transparentado. Fue declarado en la Dirección General de Impuesto Interno ¿Cuándo? con el pago de los impuestos varios años atrás y está al día total. Incluso esperando enero para pagar los impuestos del nuevo periodo fiscal, o sea, año fiscal. De manera que yo estoy al día con la Dirección General del Impuesto Interno. Pero además mi declaración jurada como funcionario del Poder Judicial se la hice al Consejo del Poder Judicial, como manda la ley. Y se la hice también a la Suprema Corte de Justicia. De manera que yo le he dado la información de todo. Ahora, hay una diferencia que ha ido incrementando mi patrimonio de manera que ha generado morbo en algunos pobrecitos que no saben lo que es la disciplina y el manejo en la sociedad capitalista de los ahorros. Resulta que la diferencia que han notado entre un año y otro, por ejemplo, cuando yo hice la declaración en el 99 y la diferencia en el día de hoy y cómo ha ido aumentando anualmente, eso se debe a un trabajo extra al Poder Judicial que yo realizo académico, por una parte. Se debe a intereses que yo recibo por inversiones en la bolsa de valores y por inversiones en los bancos de mis ahorros y los ahorros de mi esposa. ¿Es Porque claro, mi esposa es profesional, es funcionaria del Ministerio Público, es procuradora fiscal ejerce en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, pero además tengo para informarles que nosotros teníamos unas inversiones significativas en el Banco Central. Cuando el Banco Central daba unos buenos intereses y recibía. Y nosotros teníamos ahí que incluso veía constantemente a varios jueces de la Suprema Corte de Justicia pasada que nos encontrábamos ahí en los pasillos. Y buscando los intereses, el cheque de todos igual los que meses. nosotros. Claro. Entonces mis hijos, nosotros, mi esposa y yo, le pusimos a nombre de ellos algunas inversiones para protegerlo económicamente. Incluso pensando que si yo muero y están a nombre de ellos, no tienen que pagar impuestos sucesorales para facilitar el mundo. Claro. Pero resulta que el Banco Central llegó un momento en que devolvió esas inversiones para no seguir pagando intereses. Correcto. Y hubo otras inversiones en otros bancos, como el Banco de Reserva. Estoy dando datos para que el que quiera pida. Y además tengo toda la documentación de eso. Se vencieron otras inversiones a nombre de mis hijos. Cuando recibimos ese dinero ya, en lugar de volverlo a invertir a nombre de mis hijos, porque era mío, pero lo habíamos puesto a nombre de nuestros hijos. Y por tanto eso no tenía que declararse porque estaban a nombre de nuestros hijos. Pero ahora mi esposa y yo decidimos en los últimos años consolidar el patrimonio. Y como ellos se iban a casar, y esto es grosero, pero se lo voy a decir, no es así. Como son mayores de edad, tenerlo a nombre de ellos, que ellos se casen y conformen otra familia y ese patrimonio se fugue por ahí, entonces decidimos unificarlo. Claro. Y entonces es por eso que ha aumentado, pero además ha aumentado porque yo soy autor de 12 libros publicados. Incluso el Tratado de Derecho Inmobiliario es un libro de 1000 páginas, obligatorio texto en todas las universidades. Que los abogados, aquí hay 60.000 abogados. Y la mayoría de los abogados compran mis libros porque ellos lo usan, porque son libros referenciales. Pero debo decirle, para que no se confundan con libros de literatura, estos son libros técnicos. Por ejemplo, el tratado se vende a 2.500 pesos.
Y estoy dando demasiadas informaciones. Sí. No, pero yo para lo- que el morbo se yo entere. lo tengo, yo lo compro. 2.500 pesos. Mire. Cuando usted vende 1.000 libros, usted tiene Ah. 2.500.000. Claro, claro. Pero déjeme decirle que ese libro va por la 4ª edición. La 4ª edición del libro y las ediciones han sido de una tirada fuerte, porque ha tenido buena demanda. Ese libro, Tratado de Derecho Inmobiliario, ha sido un libro que ha usado hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para fallar casos, citándome. Y puedo enseñarle casos de la Suprema Corte de Justicia que han sido fallados tomando mi libro de referencia, pero no lo han citado. Sin embargo, el Tribunal de los Estados Unidos me ha citado bibliográficamente. Entonces, Sí. mis ingresos están claramente Mire. transparentados Hay dos clases de riqueza. y mi patrimonio. Una riqueza es de la que uno puede sentirse orgulloso, como la que es fruto del trabajo, del ahorro, del esfuerzo. ¿No? Y otra riqueza de la que mucha gente tiene que avergonzarse porque no fruto de nada, sino de la corrupción, Que no puede explicarla. que su no puede, origen. usted puede explicarlo perfectamente. Entonces, no se preocupe. Y doctor. con pruebas Sí, de ahí documentales, está, porque tengo las servicio de copias todo, claro. de los certificados de depósito. Pero está circulando, perdón Mario, está circulando de mala fe, queremos porque que- yo lo he oído, está Sí. circulando de mala fe para hacerle Para daño. hacerme daño. Eso es, vea, no le haga caso a eso. Porque me han amenazado de que me van a destruir mi imagen. Sí. Y recuerde que en 18 años en el Poder Judicial nunca he estado vinculado a ningún hecho Claro. ni me han acusado de nada. Olvídese, Deshonesto. la imagen suya es demasiado recia para que nada pueda a base de chismes y de maquinaciones turbias y perversas, porque eso es un acto de perversidad. Una bajeza. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y nada, yo creo que esto está abierto. El Gracias pleito a ustedes. sigue, el pleito sigue. Evidentemente, Sí. la dignidad hay que defenderla. Claro. Sí. Y así que nosotros queremos en usted, tenemos una fe ciega en usted, lo admiramos muchísimo, creemos que realmente ha mantenido una conducta recta todo el tiempo. Yo diría que es un referente en este caso, pero de buena administración de justicia. Y nunca le voy a fallar. Sí. Hacemos la pausa y regresamos con el tiro rápido. Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadavia. A partir del mediodía de hoy dio comienzo el primero de los dos operativos de seguridad que tradicionalmente se llevan a cabo por estas fechas para tratar de reducir al mínimo posible la cantidad de accidentes y de víctimas fatales que como obligada y fúnebre compañía acompañan siempre la celebración de una fiesta cada vez menos cristiana. El mismo se extenderá hasta el día 25 a las 6 de la tarde. La segunda fase tendrá lugar a partir del día 30 y hasta el 1 de enero, ambos en los mismos horarios de inicio y término. La movilización de recursos exigidos por los operativos es cuantiosa y costosa. Según ha informado el general Juan Manuel Méndez, director general del COE, que coordina el trabajo de los distintos organismos que intervienen, en el mismo participarán cerca de 36.000 personas, en su gran mayoría voluntarios, a los que, al igual que en ocasiones anteriores, consideramos y calificamos como auténticos héroes anónimos. Ellos hacen sacrificio de su tiempo y el justo deseo de compartir con sus familiares y amistades, y gracias a eso se han podido salvar vidas y prestar otros valiosos servicios de auxilio a los que disfrutan de estos días de asueto, llenando las carreteras y autopistas por toda la geografía nacional. Aparte del elemento humano, el montaje de los operativos comprende además la instalación de 600 puestos de socorro en lugares seleccionados como puntos estratégicos en base a la experiencia acumulada en años anteriores. 130 ambulancias, 3 helicópteros, 90 unidades de respuesta inmediata, 30 autobuses y 9 mandos regionales. Más no puede exigirse a las autoridades. El resto tiene que correr por cuenta de la gente. Es preciso que cada quien asuma su cuota de responsabilidad. Los ciudadanos tienen que poner de su parte, ser cada uno guardián de su propia seguridad y la de su familia.
El lema de "si toma no conduzca" es de repetición. Lo acaba de reiterar la Cervecería Nacional Dominicana en un anuncio bien visible, destacado a página completa en la prensa escrita. Otro anuncio también de la propia empresa se está pasando por los medios electrónicos, insistiendo con los padres a velar porque sus hijos menores no consuman bebidas alcohólicas y los comerciantes, por su parte, se abstengan de servírselas. También ha habido oportunas apelaciones de reconocidos pediatras en este mismo sentido. El pasado año, varios menores tuvieron que ser hospitalizados por ese motivo en grave estado de intoxicación. Asumimos y nos sumamos a estas oportunas recomendaciones. Estas fiestas deben ser de sano disfrute familiar, de confraternidad, paz y armonía, época de perdón y reconciliación, de balance presente y proyección de futuro, de un canto de vida en vez de un lamento de muerte. De nosotros depende. Sean todos bendecidos. El próximo lunes, Dios mediante, volveremos a estar con ustedes nuevamente con una nueva entrega de Teledebate. Nuestros mejores deseos, mayores bendiciones y que puedan disfrutar todos estos días, sobre todo en unión de sus familias y en la tranquilidad de sus hogares.